Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos cada uno de los presentes. Nos da mucho gusto compartir la palabra el día de hoy. También le damos muchas gracias a Dios porque está en medio de nosotros y pues nos ha bendecido, ¿verdad? A través de la alabanza, a través de los cantos, podemos tener comunión con el Señor cuando a través de nuestro espíritu, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, hablamos y nos comunicamos con su Espíritu Santo. Él viene y nos habla también y de esa forma nos fortalece, de esa manera nos consuela, de esa manera nos bendice. Entonces le damos muchas gracias a Dios por este tiempo de alabanza y pues siempre lo que recomendamos es que podamos aprovechar estos tiempos. No son tiempos para rellenar, ¿verdad? Mientras empieza la predicación, no son momentos nada más para, pues como una forma de cumplir una liturgia. Más bien creemos que la alabanza es un momento muy especial, es un momento vivo en el cual Dios nos quiere hablar y por eso debemos aprovechar, debemos enfocarnos y concentrarnos en estos momentos. Vamos a pasar a la escritura, a la palabra del día de hoy. Queremos comenzar diciendo que en el libro de los Reyes se nos habla la historia del profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre muy importante en la Escritura. Se nos habla que cuando Jesús se transformó, dio una apariencia de divinidad, se apareció juntamente con el Señor el profeta Elías y Moisés, porque Elías representa al grupo de los profetas, ¿no? Entonces, Elías era un personaje muy importante en la Escritura, pero se nos dice también que en un momento de su vida, después de desafiar a los sacerdotes de Baal, después de haber enfrentado a los profetas paganos, él los degolló, huyó de allí y después él se sintió agobiado, él se sintió afligido, preocupado, él se sintió de hecho desalentado. Hay quienes dicen que atravesó una fuerte depresión, escondido en una cueva, él le decía al Señor: Dios, quítame la vida, porque no, ¿quién soy yo, verdad? Sin embargo, en ese momento, en esa situación, el Señor lo visitó, dice la Escritura que lo renovó, le dio de comer, le dijo: levántate, y lo levantó nuevamente como su profeta. Muchas veces vamos a atravesar también problemas muy difíciles, vamos a atravesar momentos que llevan al límite nuestras capacidades. Esas situaciones difíciles a veces nos van a llevar a la desesperación, a la duda y a veces hasta a la queja, ¿verdad? A muchos los lleva a la murmuración, al chisme, no lo sé, tantas cosas que uno pasa cuando está en los momentos difíciles. Pero en esos momentos, en esas situaciones, el Señor quiere levantarnos. El Señor quiere ayudarnos, quiere fortalecernos, consolarnos, quiere renovarnos como lo hizo con el profeta Elías. Pero eso implica que nosotros podamos buscar el rostro de Dios, podamos abrirnos nuestros ojos y mirar a Jesús buscando su bendición en esos momentos difíciles. Hoy queremos hablar un mensaje referente a nuestras adversidades y cómo el Señor también nos visita en esos momentos. Entonces, antes de seguir, quisiera que oráramos, que le pidamos a Dios de su ayuda y que Él nos pueda hablar en esta hora. Padre, te queremos dar muchas gracias en este momento porque estás en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque has prometido también bendecirnos cuando
abramos tu palabra. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Padre, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras necesidades. Señor, tú conoces las situaciones que estamos atravesando y hoy pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hablarnos, consolarnos y fortalecernos. Padre, por favor, bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 16. Dice la Escritura de la siguiente manera, Juan 6, 16. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual les llegó enseguida a donde iban. En este pasaje se nos describe el momento en el cual Jesús caminó sobre el mar. Un milagro asombroso, un milagro muy, muy importante, tanto que aparece en otros dos evangelios, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, y se nos dice que el Señor envió a los discípulos al otro lado del mar y Él se quedó a orar. Sin embargo, en medio de la barca, dice la Escritura que en medio del mar, la barca empezó a ser azotada por el viento, por el mar y por las olas. Y en medio de esa tormenta y en medio de esa tempestad, el Señor Jesús se apareció de una forma milagrosa, de una forma gloriosa, en medio del mar, en medio del viento. El Señor hace una entrada asombrosa, ¿no? Digna de una película, si podemos usar esos términos, ¿verdad? Pero de una forma real y auténtica. Llegó hasta donde estaban ellos para salvarlos. Acudió a su ayuda en el momento en el cual ellos prácticamente se estaban hundiendo. Llegó hasta allí para salvarlos. Y yo creo que la enseñanza es muy, muy sencilla, por decirlo de alguna manera, pero también muy importante. Porque esta barca pues representa nuestras luchas, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos atravesando luchas, problemas, situaciones difíciles, momentos que nos afectan sensiblemente, que nos afectan profundamente nuestro corazón, nuestra fe, nuestro matrimonio, nuestras relaciones personales, situaciones en las que a veces nos paraliza, ¿verdad? Momentos que nos hacen dudar, como decíamos hace rato, momentos en los que sentimos desfallecer, momentos en los que incluso nuestra fe parece que se tambalea. Sin embargo, podemos confiar como vemos en este milagro, podemos confiar que Jesús está dispuesto a ayudarnos. El Señor puede venir hasta nosotros, acude hasta nosotros para rescatarnos, para extendernos su mano y para ayudarnos a salir a flote. Qué importante es lo que nos deja ver este pasaje, que el Señor está dispuesto a acudir en medio de nuestra tempestad. Pero también es cierto que muchas veces en medio de nuestras adversidades y de nuestras tribulaciones, a veces en vez de mirar al cielo y confiar en Dios y pedirle ayuda y clamar, a veces lo que sucede en nuestro corazón es desesperación, duda o incredulidad. A veces en esos momentos, en vez de empezar a buscar el rostro de Dios, comenzamos a dudar, empezamos a desesperarnos, olvidamos sus promesas y caemos en un desaliento y un desánimo. Aquí podríamos hacer una gran pregunta, una pregunta importante. ¿Cómo enfrentamos las adversidades? ¿Cómo enfrentamos esos momentos en los cuales la barca está en medio de la tempestad? ¿Los enfrentamos buscando el rostro de Dios, clamando a Él? ¿O enfrentamos esos momentos con incredulidad, con desaliento, con duda, con un sentimiento de desconfianza hacia Dios? Yo creo que Dios quiere enseñarnos a confiar en esos momentos difíciles. Él quiere enseñarnos que no nos va a desamparar, que Él va a venir a nuestro encuentro y nos va a rescatar, aunque parezca que la barca se está hundiendo, aunque parezca que estamos pereciendo.
y que estamos hundiéndonos. Él quiere rescatarnos. Quisiera que viéramos algunos aspectos importantes de este pasaje. En el verso 19 se nos dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron más miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temas. El propósito del Evangelio de Juan, quisiéramos repetir, como en otras ocasiones hemos dicho, tiene como propósito manifestar, revelar que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, tiene el propósito de revelar a Jesús como el Mesías que esperaban los judíos. El Evangelio de Marcos tiene como propósito revelarnos a Jesús como el siervo sufriente o como un siervo. El Evangelio de Lucas nos quiere describir a Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, una persona, un ser humano en toda su naturaleza, ¿verdad? Pero el Evangelio de Juan quiere transmitirnos esta gran verdad. Jesús es Hijo de Dios, y si es Hijo de Dios, entonces Él mismo es Dios. El Evangelio de Juan quiere revelarnos la divinidad de Jesús. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se nos dice que solamente Dios tiene el control de la creación, tiene el control de la naturaleza. Solamente Dios tiene el control del mar. Y curiosamente Jesús anda sobre el mar para darnos esta enseñanza. Si Jesús tiene el control del mar, si Él puede andar sobre el mar, entonces Jesús es Dios mismo. Quisiera que viéramos un pasaje en Job, en el capítulo 9, en el verso 8, que dice lo siguiente. Job 9, verso 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Es una referencia precisamente a lo que Jesús hace, ¿verdad? En el Éxodo se nos va a decir que el Señor abrió el mar rojo y de esa manera venció a los enemigos del pueblo de Israel. De manera que nos quiere decir esto: Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. No es cualquier afirmación, porque para los judíos era una blasfemia. ¿Cuántas veces quisieron apedrear al Señor Jesús? Porque Él dijo que era Dios, porque Él dijo que venía del cielo, porque Él dijo que era Hijo de Dios y que era igual a Dios. Para muchos, o más bien para la mayoría de la gente en el tiempo de Jesús, eso era una blasfemia. Este hombre se dice Dios. De hecho, para los mismos discípulos era una aseveración bastante agresiva, porque muchos seguían a Jesús, pero lo seguían a Jesús porque era el Mesías. Sin embargo, para los judíos, el Mesías no era exactamente Dios mismo. El Mesías era un personaje importante que los iba a librar de los romanos, pero no que era Dios mismo. De hecho, muchos de los apóstoles seguían a Jesús con esa visión y le preguntaban, ¿no? Señor, ¿cuándo vas a manifestar tu reino? Porque ya queremos que tú derrotes a los romanos. Esa era su idea, pero era muy diferente pensar en Él como Hijo de Dios, como Dios mismo. Gradualmente ellos van entendiendo que Él era Dios, pero de inicio muchos no lo veían como Dios mismo. Y esto es algo importante porque mucha gente ve en Jesús alguien bueno, lo ven como los judíos, ¿no? Un gran profeta, un gran maestro, un Mesías, un rabino, pero no lo ven como Dios. Mucha gente sigue a Jesús como alguien, como el Mesías que me ayuda en contra de los romanos, como el Mesías que me ayuda en contra de mis problemas y de mis necesidades, pero no lo ven como Hijo de Dios, como Dios mismo. Porque si lo vemos a Él como Dios mismo, eso significa que debemos doblar nuestra rodilla delante de Él y honrarlo y entregarle todo nuestro ser. Mucha gente, incluso mismos creyentes, ven a Jesús como el Mesías o como un maestro que me enseña buenos principios de la Biblia, pero no como aquel a quien le debo todo mi ser, toda mi mente, todas mis metas, todos mis planes, todo mi corazón, toda mi vida, todo mi tiempo, todo mi amor. El Señor Jesús es Hijo de Dios y por lo tanto Él merece nuestra devoción
completa. De modo que podemos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Vemos como el gran maestro, como el gran profeta, como el gran Mesías o como Jesús, Hijo de Dios, a quien le voy a entregar todo mi ser? ¿Qué más vemos en este pasaje? Vamos a ver el pasaje paralelo en Mateo 14, 22, por favor. Mateo 14, 22 dice la Escritura lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, hasta allí. Se nos dice que el Señor mandó a los discípulos, despidió a la multitud y después él se fue a orar. En otras palabras, muestra una dependencia del Padre, ¿verdad? Se nos muestra también su humanidad. Él, como Dios, anduvo sobre el agua y sobre el mar, pero como hombre, él se tuvo que apartar al monte para poder estar a solas con Dios, para poder tener comunión con el Padre. Y creo que la enseñanza es muy, muy clara. Dios quiere que aprendamos nosotros también a depender del Padre. Muchas veces estamos acostumbrados a orar, ¿no? Todo el tiempo, oramos en el camión, oramos en el pecero, oramos mientras lavamos los trastes, oramos tal vez con nuestra familia, con nuestros hijos, pero muy pocas veces lo hacemos a solas. Muy pocas veces tomamos un tiempo para estar con Dios y poder buscar su rostro. Y eso también explica el por qué a veces no crecemos espiritualmente, ¿verdad? Eso explica muchas veces por qué hay mucha inmadurez en medio de la iglesia, porque a veces no aprendemos a buscar el rostro de Dios. No tomamos un tiempo para estar a solas con Dios y buscar su dirección. Creo que es una exhortación para imitar a Jesús. Allí vamos a encontrar el crecimiento, allí vamos a encontrar los recursos que necesitamos para poder caminar con Cristo, para poder servirlo, para poder seguirlo y también poder amarlo. Volviendo a Juan 6, en el verso 18 se nos dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. El mar empezó a agitarse y empezó la tempestad, ¿verdad? Las condiciones de ese lago eran muy particulares. Era un lago que estaba a una altura de 195 metros, más o menos 200 metros por debajo del nivel del mar, o sea, estaba como sumido, ¿verdad? Sumida esa zona. También ese lago se encontraba en medio de colinas, en medio de montañas, de manera que esas condiciones hacían que el viento eventualmente se encerrara en esa zona y de forma inesperada pues se levantaran las tempestades y se levantaran el viento y las olas en contra del mar. En Mateo 14, 24 se nos dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, era contrario. El viento a los discípulos les impedía avanzar, el viento estaba azotando de manera agresiva y fuertemente el mar, de tal manera pues que ellos casi se hundieran, ¿verdad? Peligraba la vida de los apóstoles en medio de esa tempestad. Y creo que es importante esta figura porque describe claramente pues las tempestades en nuestras vidas, ¿verdad? Las luchas, las tribulaciones que todos atravesamos de vez en cuando, situaciones que nos afectan sensiblemente. Tal vez podemos pensar en la enfermedad que muchos padecemos o padecen. Tal vez podemos pensar en los problemas matrimoniales, en los problemas con los hijos, en los problemas con los vecinos, problemas económicos. Hay quienes tienen problemas legales, hay quienes tienen problemas en el trabajo y que de alguna manera les angustian al grado de sentir desaliento, desánimo, estrés, ansiedad. Y creo que muchas veces nos encontramos en una situación así, crisis de todo tipo, crisis económicas, crisis emocionales, crisis espirituales, en los cuales llega el desaliento, momentos en los que ya no podemos avanzar y que de la misma manera hacen que peligre nuestra vida.
que de alguna manera, como en este caso los apóstoles, hace que peligre nuestro matrimonio, hace que peligre nuestra vida espiritual también. ¿Cuántos hermanos en medio de problemas pues se han desalentado a tal grado que ya no quieren saber nada de Dios porque Dios los abandonó, dicen, ¿no? Porque Dios se olvidó de ellos. Y esas tempestades ponen en riesgo nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida. Nos llevan al límite de nuestra fuerza, agotados, tal vez tristes, sintiendo el fracaso. Sin embargo, quiero decirte que el Señor no se ha olvidado de nosotros en esa condición. En esos momentos tan difíciles podemos levantar nuestra voz, podemos clamar, podemos buscar su ayuda, podemos buscar su gracia, buscar su rostro en esos momentos. Se nos dice en Juan 6, 17, dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mateo 14, 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era medianoche, la cuarta vigilia se describe como las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la madrugada. De manera que estaban en total oscuridad, estaban en la noche que representa muchas veces las tinieblas y tiene una característica particular, ¿no? La oscuridad o las tinieblas es que nos impide ver. La oscuridad nos impide ver para poder desplazarnos, para poder realizar actividades. Y quiero decirte que sucede lo mismo cuando estamos en la tempestad. A veces la tempestad y la oscuridad nos impide ver claramente lo que tenemos que hacer. Nos impide ver las promesas de Dios. Nos impide ver las cosas positivas. Cuando estamos en la tempestad y en la oscuridad, en las tinieblas, cuando estamos luchando con esas tribulaciones, a veces no podemos ver con claridad lo que tenemos que hacer. No podemos ver las posibles soluciones. No podemos ver las cosas positivas de lo que estamos viviendo. Y no solo eso, cuando estamos en esa oscuridad nos sentimos perdidos, ¿no? Porque no hay para dónde ir. A veces nos sentimos sin rumbo, ¿verdad? No tenemos lucidez, no tenemos claridad. A veces en esos momentos difíciles los días pasan lentos, los momentos pasan como si tardaran meses, ¿verdad? Esos días oscuros. Nos sentimos tal vez sin claridad para poder tomar decisiones correctas. Hay quien dice, ¿no? En esas situaciones, no sé ni en qué día estoy. Sin embargo, en medio de la oscuridad también podemos ver a Jesús. En medio de la oscuridad, la luz de Jesús puede resplandecer y podemos clamar también a Él y podemos buscar su rostro. De modo que vemos que era una tempestad en medio de la noche, la peor situación que pudiéramos describir. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles ante una situación así? Vamos a ver Marcos 6, 48, por favor. Marcos 6, 48 dice lo siguiente: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Dice que ellos estaban remando con fatiga, estaban intentando avanzar, estaban intentando cruzar ese lago, pero también estaban intentando superar la tormenta, salir de esa situación en la que se encontraban. Debemos tener en cuenta que ellos estaban acostumbrados a ese lago, muchos de ellos eran pescadores, habían sido pescadores y estaban acostumbrados a remar. De hecho, la pesca la hacían durante la noche, de manera que ellos sabían de lo que se trataba. Sin embargo, había llegado un punto en el cual dice que habían remado tanto que ya estaban fatigados, estaban cansados de luchar en esas condiciones. Hay quien dice que llevaban 6 u 8 horas remando, intentando salir de ese lugar. O sea, era una lucha muy grande y ellos estaban haciendo todo lo posible para salir de allí.
Y no es cierto que muchas veces nos encontramos en la misma situación que los apóstoles. Estamos en esa tempestad, estamos en esas condiciones y también estamos luchando contra las adversidades, contra las tempestades. Estamos luchando contra esas situaciones que quieren destruir mi matrimonio, que quieren destruir mi familia, con esas situaciones que quieren hacerme retroceder de la fe en Cristo. Y llegamos a un punto en el cual estamos ya agotados, fatigados, estamos cansados de luchar con la tempestad. Estamos cansados de ir en contra de la corriente, de tal manera que estamos ya sin fuerzas, que ya no tenemos más para seguir adelante y a veces hasta nos sentimos frustrados y tristes porque no podemos salir simplemente de esa situación. Yo quisiera que viéramos en el Antiguo Testamento el ejemplo del profeta Elías. En primera de Reyes 19, verso 9, dice lo siguiente: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era esa situación en la que el profeta se sentía. Se sentía agotado de estar lidiando con el pueblo. Él había predicado, había profetizado durante muchos años. Él había estado remando en contra de la corriente, porque lo común en ese tiempo pues era la idolatría. Los reyes habían establecido ciertos dioses, habían levantado altares, de manera que la generalidad es que no buscaban a Dios. Y él como profeta de Dios estaba lidiando con esas circunstancias. Pero llegó un punto en el cual dijo: pues ya no puedo más. Ya estoy cansado de luchar con este pueblo. Estoy cansado de lidiar con esta situación. Se sentía agotado, agobiado, desalentado. Sin embargo, este mismo pasaje nos enseña que él aprendió a descansar en Dios. Aprendió a dejarle sus cargas en Dios. Dice la Escritura que el Señor lo visitó en esa cueva. El Señor le dijo: descansa. Envió animales para que le trajeran alimento. Lo llevó a un arroyo donde él pudo beber, donde él pudo comer y donde él pudo ser fortalecido y ser renovado. ¿Y no es cierto que Dios también quiere hacer eso con nosotros? Tal vez estamos cansados de lidiar con ese problema y el Señor quiere renovar nuestras fuerzas, quiere alimentarnos, quiere levantarnos, quiere fortalecernos una vez más para que nos levantemos y sigamos adelante. Pero eso requiere que nosotros podamos llevarle nuestras cargas, que podamos decirle a Dios: Señor, ya no puedo, ya estoy cansado de luchar con esta situación, estoy cansado de remar contra corriente, de remar en contra de la tempestad, de luchar contra las olas, contra el viento, con esta situación que tengo en la casa, en mi matrimonio, en mi trabajo. Señor, ya lo dejo en tus manos. Toma esta situación en tus manos. Yo ya no quiero seguir luchando en mis propias fuerzas porque me estoy cansando, porque estoy agotado como esos apóstoles. Estoy remando fatigosamente y no veo para cuándo voy a salir de esta circunstancia. Él quiere que podamos entregarle todas las cosas, que dejemos todas las situaciones bajo su control. ¿Qué más podemos ver en los discípulos? Volviendo a Juan 6, verso 19, dice lo siguiente: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mateo 14, 26 dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo reaccionaron ante ese momento y al ver a Jesús también? Con miedo. Tuvieron terror al ver al Señor Jesús, tanto que gritaron, ¿verdad? Es un espíritu, un fantasma que anda allí. Seguramente no solo era eso, tenían miedo por el agua que los iba a hundir, por el viento que los estaba derribando, por el mismo mar que los podía tragar en un momento dado, por la oscuridad de la noche, porque no tenían
para dónde ir. Todo les produjo miedo en ese momento, tanto que cuando Jesús llegó, en vez de ver a Jesús, vieron un fantasma, ¿verdad? Porque si hubieran visto a Jesús, seguramente le hubieran dicho, qué bueno que llegaste, Jesús, sácanos de esta situación. Se asustaron del mismo Jesús. Y quiero decirte que cuando estamos en la tribulación, también sentimos temor de cualquier cosa. Tenemos miedo a que las cosas empeoren tal vez. Tenemos miedo a no poder salir de esa situación. Tenemos miedo de lo que puedan decirnos, ¿verdad? De las críticas que podamos recibir. Tenemos miedo de la forma en la que nos pueda tratar la gente, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia. Nos llenamos de ansiedad y de temor por lo que estamos viviendo, por la situación que estamos atravesando. Miedo a que me vayan a criticar, que me señalen, que no me vayan a poder ayudar las personas en las que confío, que me corran del trabajo si estoy atravesando una situación económica, que mi salud empeore. Y empezamos a tener temores. Y ese temor, igual que los apóstoles, nos impide ver a Jesús. En vez de poder verle y clamar, nuestra visión, nuestra perspectiva respecto a Jesús se deforma, ¿no? En vez de ver a ese Jesús que quiere ayudarnos, vemos en él un fantasma que nos ha abandonado y que no nos va a poder ayudar. Debemos aprender a enfocar nuestros pensamientos y que esos pensamientos de temor no nos controlen. Hace unos días estábamos leyendo un artículo sobre una conferencia y en esta conferencia la especialista decía lo siguiente: al día nuestro cerebro procesa cerca de 60,000 pensamientos, de los cuales el 95% son involuntarios. De estos pensamientos involuntarios, 80 son negativos, afirmó la doctora en un curso de aprendizaje del silencio consciente. Esta mujer decía que los seres humanos procesamos 60,000 pensamientos involuntarios. 60,000 pensamientos, de los cuales 95% de estos 60,000 son involuntarios. Imagínate, 55,000 pensamientos que uno no quiere tener, todo el tiempo están cayendo en nuestra mente. Y de ellos, el 80%, tal vez unos 50,000, son negativos en una situación normal. Ahora imagínate en una situación de tribulación, de tempestad, de lucha. Pues nuestra mente se llena de pensamientos de temor, de terror, y por eso nos vamos para abajo. Pero nosotros tenemos la capacidad de disciplinar nuestra mente, de hacer a un lado esos pensamientos negativos y empezar a producir pensamientos positivos. Por eso lo dice en Filipenses, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, todo lo justo, en esto pensad. Nos exhorta a controlar nuestros pensamientos. Tal vez estamos en una situación difícil de desesperación, pero nuestra mente tiene el poder también de destruirnos o de enfocar nuestra mente en Cristo y en las cosas correctas y en las cosas positivas. No dejemos que el miedo nos impida ver a Jesús. ¿Qué más vemos en los apóstoles? Vamos a Mateo 14, 28. Es el momento en el que Pedro, al ver a Jesús, le dijo, pues quiero andar sobre el mar. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como siempre, o como muchos sabemos la historia, Pedro, impulsivo, intenta caminar sobre el agua, vio el milagro, tal vez le causó admiración y le dijo, Jesús, pues déjame entrar, ¿verdad?, al agua. Y la emoción del momento, pues, y la duda después, lo llevó a hundirse. Dice que al ver las olas comenzó a dudar y a hundirse. Y aquí vemos una primera enseñanza. A veces cuando somos guiados por las emociones y no por la fe, es muy probable que nos hundamos en las olas. Es muy probable que empecemos a desfallecer y a dudar.
Mucha gente, ¿verdad?, sigue a Jesús solo por las emociones. Y cuando empiezan a ver las olas y empiezan a ver las persecuciones y los problemas, fácilmente dudan, fácilmente se desalientan. Pero cuando uno ve a Jesús antes que un momento emotivo, antes que las emociones que un milagro pueda producir, es muy probable que se pueda mantener, porque su fe no está en el milagro del momento, ¿no?, sino su fe está puesta en Jesús y se puede mantener en las tempestades. Bueno, Pedro estaba muy emotivo allí y rápidamente se vio los resultados de su impulsividad, ¿no? Se empezó a hundir. Pero vemos que él empezó a dudar y entonces se hundió. Y creo que esa es la otra enseñanza importante. Cuando estamos en medio de la tempestad, no solo viene temor, sino también vienen dudas de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios va a poder ayudarme? No creo que Dios pueda sacarme de esta situación. Dios no cumple sus promesas en mí. Dios no me quiere ayudar, no me quiere rescatar, no me quiere librar de esta situación. Pero no solo dudamos de Dios, también dudamos de nuestros semejantes. Dudamos de nuestro esposo, de nuestra esposa, dudamos de nuestros padres, dudamos de la iglesia. Empezamos a pensar mal de ellos, ¿no? Es que pues ellos no oran por mí. Tal vez ellos no me quieren ayudar. Tal vez a mi esposa no le importo, a mi esposo, ¿no? Y vienen una cascada de dudas y esas dudas producen emociones que nos hacen hundirnos en el agua como a Pedro. Y no solo dudamos de la gente, dudamos de nosotros mismos, de que somos de lo peor. Yo no soy cristiano. ¿Qué tal si no soy hijo de Dios? ¿Qué tal si yo estoy mal? ¿Qué tal si yo he hecho todas las cosas mal? Y esas dudas nos llevan otra vez al desánimo y nuevamente a hundirnos. En Jeremías 20, verso 8, se nos habla de este gran profeta que también tuvo un momento de desaliento y de dudas. Dice Jeremías 28, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Otro profeta que estaba en un momento muy difícil de su ministerio, prácticamente siempre se vio en dificultades este profeta. Murmuraban de él, lo criticaban, los reyes lo señalaban, ponían en entredicho sus profecías, lo encarcelaron, lo castigaron, lo metieron en una cisterna de lodo y sufrió mucho. Al momento de sentirse también desalentado y dudando, Señor, ¿por qué me pasa esto? Al grado de decir en el verso 9, ya no me acordaré más de Dios, ni hablaré más de su nombre. O sea, ya no quería seguir adelante por la situación en la que estaba viviendo. Sin embargo, también se nos dice que este profeta recibió una palabra de consuelo. Dice en el verso 9 al final, pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, ¿no? Es decir, Dios lo fortaleció. Y más adelante sigue diciendo, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante que me va a rescatar, que me va a fortalecer. Es decir, en medio de su duda, Dios también estaba con él. Y quiero decirte que también en momento de dudas podemos recordar y podemos estar seguros que Dios también está con nosotros como poderoso gigante. Y si Él está con nosotros, si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez la mente está llena de dudas, llena de temores, llena de miedos, pero Dios sigue estando allí con nosotros y nos puede hacer salir a flote. De modo que vemos a estos discípulos atemorizados en medio de una tempestad, hundiéndose Pedro, ¿verdad?, en medio del mar, las olas agresivas, violentas, pero el Señor no se olvidó de ellos. Y quiero decirte que tampoco se olvida de nosotros si estamos en medio de una tempestad. Él acudió hacia los apóstoles
y también acude para con nosotros, acude a nuestro rescate. Vamos a ver Marcos 6:46, cómo los visitó el Señor en esa situación. Marcos 6:46, cómo los salvó. ¿Qué es lo que hizo Jesús al respecto? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús se fue a orar, pero creo que no solamente por él, sino creo que también oraba por sus apóstoles. Y esta es una enseñanza muy preciosa, porque Jesús, viéndolos remar, angustiados, cansados, desesperados, él empezó a pedir por ellos, empezó a interceder. Sabía cómo se sentían, sabía lo que estaban sintiendo en ese momento, y él empezó a clamar. Y esto es una enseñanza hermosa, porque también Dios ora por nosotros. Él es el gran intercesor. Él intercede cuando nosotros estamos en tribulaciones, en pruebas, en luchas. Cuando hay pensamientos de duda, de miedo, de temor, Él intercede por nosotros. Él está rogando para que nuestra fe no falte, para que podamos mantenernos, para que podamos seguir confiando, para que podamos seguir de pie mirándolo a Él. Él está intercediendo. Y esto nos debe llenar de aliento. Es cierto, Señor, estoy débil, estoy derribado, tengo esta situación tan fuerte, pero quiero descansar en que tú estás pidiendo por mí. En Lucas 22:31 vemos al apóstol Pedro, vemos al Señor con el apóstol Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una palabra muy hermosa para Pedro. Están a unas horas de la crucifixión. El apóstol Pablo, como en el mar ahí, envalentonado, le dice al Señor: yo voy a estar contigo todo este tiempo. Es más, si es necesario ir hasta la muerte, yo voy a estar contigo. Tú no te preocupes, casi, ¿eh? Con Jesús. ¿Cómo le va a decir eso a Jesús? Tú no te preocupes. Pero bueno, el Señor Jesús le dice a Pedro: vas a pasar por una prueba, vas a pasar por la tempestad, vas a ser azotado por las olas, vas a ser zarandeado por Satanás, pero yo he rogado por ti. El Señor Jesús oró por Pedro para que en el momento más duro de la batalla él pudiera mantenerse en la fe, y a pesar de que él pudiera caer porque negó a Cristo, cayó. A pesar de esa caída, él tuviera la fe para levantarse, para poder ir a ser restaurado, para poder ir a buscar misericordia, para poder levantarse de esa situación. Y por eso Pedro pudo levantarse y pudo ser restaurado. O sea, Jesús oró por él en ese momento. Y quiero decirte que el Señor también ruega por nosotros en las situaciones de tempestad. Porque es cierto, aún en las situaciones de tempestad, muchos de nosotros hemos fallado tal vez. No hemos aprobado el examen. Hemos fracasado en la tempestad. Hemos dejado de confiar. Hemos fallado. Hemos pensado equivocadamente. Hemos caído tal vez en incredulidad en un momento dado. Y a pesar de eso, el Señor ora por nosotros para que, aunque hayamos caído, tengamos la fe de levantar nuestros ojos, de mirar a Jesús y decirle: Dios, perdóname, te fallé. Y Él con su gracia nos perdona, nos levanta, nos restaura. Y como a Pedro dice: levántate, sigue adelante, sigue trabajando, porque yo no te he dejado. El Señor está intercediendo por nosotros. Cualquiera que sea tu situación de desaliento, y aun si has fallado, el Señor ora para que tu fe no falte y tengas la fe de decirle a Dios: perdóname. Perdóname porque en esta prueba te fallé, Señor, pero ayúdame a levantarme. No estamos aquí porque seamos los más talentosos, los más fuertes espiritualmente. No estamos aquí porque seamos los más maduros espiritualmente. Estamos aquí porque aún en la prueba el Señor ha orado por nosotros para que nuestra fe no haya faltado.
y derrotado y arrastrándonos, vengamos otra vez al Señor a decirle: Dios, ayúdame y levántame, porque Él ha orado por nosotros. Vamos a ver Marcos 6:48. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Dice que Él los estaba mirando desde aquel monte. Eran tal vez unos 5 kilómetros. Él estaba en un monte, seguramente los veía de lejos. Podemos pensar también en su divinidad, como Dios. Él sabía cómo estaban cómo se encontraban en esa tempestad, pero podemos ver que Él estaba al pendiente. Él no se olvidó de que ellos estaban en el mar solos luchando. Váyanse porque va a haber una tempestad y a ver cómo les va. Él estaba atento a lo que estaba sucediendo con ellos. Aunque ellos pudieran sentirse abandonados, que Él estaba ausente, la verdad es que no era así. Jesús los estaba viendo. Y también el Señor nos ve en nuestras luchas. Él está atento a nuestras necesidades. Él está consciente de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad en medio de esa tormenta. Cuando ya estamos que no podemos, Él está al tanto. Porque lo primero que nos pasa por la mente es: oh, yo ya le fallé tanto que ya el Señor ni ha de querer poner sus ojos en mí, ni ha de querer verme, ¿no? En esa prueba. Pero la verdad es que no es así. Vamos a ver el Salmo 121, verso 3, por favor. Salmo 121, 3 dice lo siguiente: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No está indiferente. Es como el padre con el hijo, ¿verdad? A veces los padres que estamos con los niños que van caminando, están empezando a caminar, sabemos que el niño tiene que tomar el riesgo de caminar solo y se va a caer. Nosotros estamos al pendiente, ¿no? Y sabemos que igual y se da un buen golpe, pero decimos, él tiene que arriesgarse. Eso no quiere decir que no nos importe, ¿verdad? También el Señor a veces nos deja ahí en medio de la tempestad, pero no quita su mirada de nosotros. Dice el Salmo 34, verso 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento a ti. Sus ojos están sobre cada uno de los que le aman, de los que le temen. Está cerca entonces de nosotros, está al tanto de nuestras necesidades. Vamos a volver a Juan 6, 19. Ya estamos terminando este mensaje. Dice así: cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? No solo se quedó viéndolos de lejos, no solo intercedió por ellos, sino que en un momento de la tormenta Él se apareció. Él caminó en medio de las olas, en medio del agua. De una forma milagrosa intervino para ayudar a su pueblo, de una forma gloriosa. El agua no lo detuvo, porque Él es dueño del agua. La tempestad, el viento, la oscuridad, nada de lo que hubo allí lo pudo detener. Él acudió hasta donde estaban ellos para rescatarlos. Y eso es una palabra hermosa, hermanos y amigos, porque cuando Él decide intervenir, cuando en su voluntad Él dice, es hora de entrar, no hay nada que lo pueda detener, ni el problema, ni la enfermedad, ni la crisis, ni la situación por grave que esté. Él se abre paso en medio de todo eso para ir a nuestra ayuda, porque Él es poderoso, porque Él es divino, porque Él es Dios, Él es milagroso, Él es todopoderoso y no hay nada que le pueda impedir. Él sigue siendo el mismo. Y esto es algo hermoso, porque cuando sintamos que todo está perdido, cuando ya nos sintamos solos, cansados, Él se glorifica de una manera extraordinaria. Entonces podemos confiar en que Él no ha cambiado, que Él va a intervenir en nuestras vidas.
En Mateo 14, verso 30, siguiendo con la misma historia, dice en el verso 31, al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, hasta allí. ¿Qué hizo Jesús cuando veía al apóstol Pedro? Dice que extendió su mano para rescatarlo. El Señor, como dice en el Éxodo, con mano fuerte y brazo extendido, mete su mano para sacarnos de la situación en la que estemos, de ese desaliento, de esas preocupaciones, de ese desánimo, de esas dudas, de esos temores. El Señor extiende su mano para ayudarnos. Y quiero decirte que Él está extendiendo su mano hoy en día, en este momento. Si tú estás atravesando una situación de desánimo, de dolor, de preocupación, Él tiene su brazo extendido para poder levantarte, para rescatarte del agua que te está hundiendo, para rescatarte del mar que te está tragando. La pregunta es si nosotros podemos extender también nuestra mano y decirle, Señor, ayúdame. Ya tengo el agua hasta aquí, Señor. Ya he buscado soluciones de todo tipo y las cosas no mejoran en mi casa. Me sigo sintiendo igual, Señor. Sigo sintiéndome angustiado, afligido, preocupado. Señor, quiero tomarme de tu mano y quiero confiar en que tú me vas a sacar a flote. Agarrarnos de su mano y permitir que Él nos saque. Dice Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces podemos clamar. Es una promesa que no debemos olvidar. Es una promesa actual. ¿Qué más sucedió? Juan 6, verso 20. Dice este pasaje. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. El Señor le dio dos palabras a los apóstoles. Una les dijo, yo soy, ya dijimos al inicio, Jesús como Hijo de Dios es Dios mismo. Y esta palabra yo soy hace referencia al Dios del Antiguo Testamento que le dijo a Moisés, el yo soy te envía. O sea, Jesús está equiparando al mismo Dios del Antiguo Testamento. Pero también les dice, no temáis. Esta palabra no temáis aparece, hay quienes dicen que aparece 365 veces en la Biblia, pero no es así. Aparece 150 veces más o menos, 160, pero es una palabra recurrente, repetida, para decirle algo al ser humano, para infundirle confianza, para decirle, no te preocupes, tranquilo, yo te voy a ayudar. No temas. Es una palabra que infunde confianza y seguridad. Y es una palabra hermosa, porque puede sonar, ¿no?, como cualquier cosa, pero la verdad es que cuando el Señor te visita y te dice no temas, con su presencia, con su Espíritu Santo, cuando es una palabra que viene directamente del cielo y entra hasta lo más profundo de tu corazón, no solamente son palabras, sino es una palabra, una promesa que te renueva, que te consuela, que te fortalece y te hace salir adelante. Yo recuerdo hace varios años, en el momento de la pandemia, precisamente, un hermano nos llamó después de una predicación para decirnos que el Señor lo había visitado un día antes. Él estaba enfermo en esos días, estaba con el COVID, ¿verdad? Y todos sabemos el dolor de esta enfermedad, los huesos, la fiebre, ¿no?, insoportable, el dolor muscular, la tos, la poca respiración que uno tiene. Y él se encontraba en la crisis, ¿no?, en el punto más álgido de la enfermedad. Y dice que él una noche anterior había visto al Señor Jesús, se le había aparecido y le había dicho al hermano, no te preocupes, yo estoy contigo, no vas a morir.
Y aunque la enfermedad continuó, porque va bajando gradualmente, él nos platicaba que el Señor le dio una fortaleza, una paz, una tranquilidad para poder sobrellevar la enfermedad. Y él estaba tranquilo en esas circunstancias. Y me dice, a mí el Señor me habló y me visitó y me dijo que no me preocupara. Eso es de lo que hablamos cuando el Señor nos dice, no temas. Es una palabra personal, es una palabra particular para ti, en la cual Dios te visita y te dice, yo estoy contigo, no te preocupes. Y esas palabras son suficientes, porque esas palabras cobran vida y te dan aliento en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer tal vez con cada uno de nosotros. ¿Por qué no decirle a Dios, verdad? Señor, háblame entonces. Estoy en esa situación tan difícil, tan grave. Estoy perdiendo la fe, Señor, pero háblame, Señor. Dame una palabra, Señor. No solo quiero escuchar predicaciones, no solo quiero saber de la Biblia, quiero que tú me hables a mi vida, Señor, y me renueves. ¿Cómo se encontraban los apóstoles? En medio de una tormenta, desesperados, fatigados, cansados de luchar. Y en medio de esa situación Jesús aparece glorioso y les dice, no temas. Eso es lo que nos dice también hoy Dios a nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a pedirle a Dios que Él hoy nos levante. Que hoy salga a nuestro encuentro. Que se manifieste gloriosamente como lo hizo con esos apóstoles. Tal vez el agua nos llega al cuello, tal vez ya nos estamos hundiendo en nuestra desesperación, pero el Señor está allí con su brazo extendido para decirnos, aquí estoy, no temas. Padre, tú sabes, Señor, cuáles han sido nuestras luchas, cuáles son nuestras tribulaciones, Señor. Tú sabes cómo nos sentimos, Señor, en este momento. Por eso hoy queremos pedirte, Señor, hoy pedimos que salgas a nuestro encuentro, Señor. Que nos visites, Jesús. Que nos levantes. Tal vez hemos estado lidiando con algunas circunstancias, Señor. Tal vez hemos estado luchando en nuestras fuerzas, Señor, y estamos cansados. Estamos débiles, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a dejarte estas cargas y a descansar en ti, Señor. Padre, ayúdanos, levántanos, Jesús. Hoy queremos asirnos, tomarnos de tu mano y confiar, Señor, confiar en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque eres un Dios fiel, Señor, que escucha las oraciones. Eres un Dios, Señor, que estás atento al cuidado de nosotros, Jesús. Dios, gracias, Dios, porque sabiendo nuestras luchas, nuestras aflicciones, no eres indiferente, Jesús. Estás al pendiente de nosotros, Señor, como un padre, Señor, amoroso con su hijo. Señor, hoy queremos confiar, hoy queremos descansar en ti, Señor. Hoy queremos, Señor, saber que tú estás, Señor, con nosotros, que tú no nos vas a dejar, Jesús. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo
esa paz que yo siento en mi alma, es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. ¿Por qué no le decimos juntos a Jesús? Esa paz que yo siento en mi alma es porque tú estás conmigo. ¿Por qué no le decimos, Señor, hoy quiero confiar en ti? No quiero ver las circunstancias, no quiero ver la tempestad, no quiero ver, Señor, la tormenta, no quiero ver las crisis, quiero verte a ti, Jesús. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, que los montes, aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya, aleluya,
fiel. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No me guío por mi vista. Alegre estoy. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres refugio en medio de la tormenta, Señor. Tú eres nuestro escondedero, Señor, en medio de la tempestad, Señor. Tú eres nuestro capitán, Señor, en medio de las olas y del viento, Jesús. Tú eres nuestra ayuda, Señor, en los momentos más oscuros y más difíciles, Señor. Tú nos has levantado, Señor. Tú has extendido tu poderosa mano, Señor, para levantarnos. Hoy queremos, Señor, confiar. Hoy queremos tomarnos de tu mano, Señor, y saber que tú eres un Dios fiel, que tú estás con nosotros, que tú has prometido no olvidarte, no abandonarnos. Tú has prometido acompañarnos. Señor, muchas gracias te damos, porque eres muy fiel, Señor, porque eres muy bueno, Jesús. Enséñanos a confiar, Señor. Enséñanos a descansar en ti, Señor. Queremos confiar. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Hermanos, pues estamos despidiendo la reunión, estamos terminando esta reunión, solamente pues enfatizar, ¿verdad?, que podamos confiar, que podamos descansar en la ayuda de Dios y pues saber que Él está con nosotros y pues también llevarnos la palabra, el mensaje en nuestro corazón. Solamente para recordar a los hermanos de la iglesia si se pueden quedar, se había planeado para una junta también, una pequeña junta y bueno, por lo demás pues lo que sería todo. Estamos despedidos y pues Dios les bendiga a todos y cada uno. Muy buenas tardes, Dios les bendiga.